Yo no quería ir por el camino recto de los bachilleratos, quería ir por las formaciones profesionales, y eso era pues aquella gente, pues los vagos, los que no estudiaban, los tal, los cual. Me da igual lo que haya por el medio del camino, pon el objetivo al final, donde quieres llegar, y de verdad no te preocupes, relájate y disfruta, que te va a llevar el camino. Es que tenéis un auténtico laberinto delante de vosotros, un laberinto de oportunidades, cosa que no lo teníamos nosotros. Y llega el piloto y dice, Roman Abadías. Yo digo, hostia, metido en el avión, tío, ahí en medio, unos tíos con 2 metralletas. Yo digo, pero tío, ¿qué es esto? Y yo, mi primera reacción fue, calla, yo me arrugo y no digo nada. Muy buenas a todos. Hoy estamos con Roman Abadías. Es una gran oportunidad y algo muy especial para nosotros, porque es la primera entrevista que tenemos en el ámbito más profesional. Y él nos va a explicar ahora un poquito de su vida, su trayectoria y cositas muy interesantes que tiene por decirnos, por explicarnos. Así que, Roman, si te puedes presentar un poquito. Venga, muchas gracias, Eric. Hola, buenos días, gracias. Bueno, buenos días, no lo sé, al que me escuche a la hora que sea. Venga, te cuento un poco mi vida. El arranque, cómo estoy aquí sentado ahora en este sillón, que por cierto con la máquina arcade esta queda muy chic el sitio. Venga, yo arranco, soy un chaval de vuestro calibre, de vuestra generación. En aquella época, ¿qué pasaba? Pues no estaba, ¿cómo vamos a echar un brawl? No, eso no existía. Y entonces lo que teníamos eran pues los radiocassettes con cintas, los motores, que llevaban motores llenos de electrónica. Y entonces, pues no lo sé, ¿qué tendría? Pues 13 años de ese calibre más o menos sería. Y de repente, pues me entra una gran pasión, se despierta en mí una gran pasión. Y es que quería ser inventor, quería ser electrónico y quería inventar con electrónica. Es así, eso es lo que ocurrió. Cuando tenía aproximadamente, como digo, 12, 13 años. Y entonces lo que hice fue, fíjate, antes que veíamos la máquina arcades, que te lo he dicho, Eric, cogía y me iba a desguaces a coger todo tripas de estas máquinas para construir luego, desmontar los integrados y construirme mi propia tecnología. Cuando aún no había estudiado tecnología, pues te ibas a una biblioteca y te mirabas libros por ahí y de ahí aprendías a construir tecnología sin haber ido a estudiar electrónica. Entonces decidí, obviamente, destinar mi vida a la electrónica, al mundo electrónico. Y me hice una formación profesional que sería hoy pues un grado medio, un grado superior. Bueno, recuerdo siempre, esto lo digo en mis charlas, que por cierto, creo que te lo he comentado, llevo más de... hace un mes salté los 27.000 jóvenes humanos de vuestro calibre a los que les doy charlas para intentar, si no tienen claro el rumbo de sus vidas, intentar orientarlas hacia el mundo de la ciencia y tecnología, porque es que es apasionante. Bueno, no lo sé, lo vamos a ir viendo durante esta charla, pero es verdad, o sea, siento verdadera pasión por la tecnología y es a lo que vengo a contar. Vale, entonces fíjate, recordaré que las 2 semanas más amargas de mi historia familiar, con mi madre llorando, porque yo no quería ir por el camino recto de los bachilleratos, quería ir por las formaciones profesionales, y eso era pues aquella gente, pues los vagos, los que no estudiaban, los tal, los cual. Pero claro, mi pasión era electrónica, y entonces me fui por ahí y me hice técnico electrónico. ¿Qué ocurrió? Pues que terminé de estudiar electrónica muy bien, sabía construir muchas cosas y demás, pero si quería inventar, si quería construir realmente algo grande y que después lo utilizase el mundo, fuera un producto real, estaba cojo. Me faltaban mimbres, me faltaba base. Y entonces de ahí lo que tuve que hacer es directamente ponerme a estudiar una ingeniería. Yo mismo tomé esa decisión porque me quedaba cojo. De estudiar la ingeniería, imaginaos ahora la gente que ha estudiado un grado hoy superior y que después da el paso de ir a hacer una ingeniería, imaginaos la bofetada que te pegas con la física, la matemática, el álgebra, el cálculo que la has dejado aparcado durante 5 años. Y ahora de repente te ves con un Miura ahí delante que dices, ostras, ¿y esto cómo lo afronto? Pues obviamente lo afrontas muy mal, pues como que la primera evaluación, pues suspendí todo y solo recuerdo que superé el 1,2, llegué a tuve un 1,2, el otro era un 0,6, un 0,8, imposible de levantar aquel partido. Pero ¿qué ocurría? Que mi pasión y mi sueño estaba detrás de esa barrera y entonces fui a por él, me reinventé. Me inventé, de hecho, una técnica de estudio que la cuento por ahí, luego si queréis os la cuento, que funciona
sin sangre. O sea, realmente, pues luego iba pasando de los cursos y aprobando todo muy bien, incluso con, yo qué sé, buenas notas, ¿no? Terminé la ingeniería y entonces, nada más terminar la ingeniería, pues tenía muy claro, quería construir algo que realmente luego estuviese en las calles y las personas la utilizasen. Y ahí es donde, pues ahora ya llevo 32 años trabajando en una empresa que se llama Teltronic, y que, de aquí de Zaragoza, y que hacemos radiocomunicación profesional para misión crítica. ¡Buah! Vaya palabra. Suena muy raro, pero son los walkie-talkies estos que llevan la tecla de push to talk para ¿recibes cambio? Mira, para que entendamos, porque eso parece una tecnología legacy obsoleta, ¿no? Para que entendamos un poco, si ahora escuchásemos una fuerte explosión que retumban los cristales de esta sala, no tardaríamos ni 10 segundos en los que la telefonía móvil dejaría de funcionar, porque esta tecnología no está diseñada para soportar situaciones de misión crítica, aquellas que ponen en juego y en riesgo las vidas humanas. Solo en esos casos la tecnología que diseñamos nosotros es la que puede operar en esas situaciones, porque esto se satura. Empecé a trabajar ahí, hoy soy subdirector dentro de esta empresa, subdirector, y dirijo dentro del Departamento de Investigación y Desarrollo pues un equipo de 50 ingenieros físicos, matemáticos, grados superiores, con los que de 0 a 100 construimos pues una preciosa infraestructura, porque fijaros, para que esta tecnología funcione, hace falta un walkie en la mano de un humano que sujeta al walkie en su mano, y luego necesitas una infraestructura que son las torretas con las antenas que vemos en las azoteas de los edificios, que cuando te acercas y dices, uy, que no tengo cobertura, espera que me acerco. Igual, o sea, se emiten ondas electromagnéticas que salen desde el walkie-talkie y llegan hasta las antenas para convertirse en paquetitos digitales IP que te conectan mi audio desde esta zona de la ciudad a la zona donde está el nodo central o a Madrid, ¿no? Y eso es a lo que me dedico. Llevo, pues lo que te digo, 32 años. Esta tecnología se vende, se distribuye por todo el mundo. Antes te comentaba que, bueno, pues hace un mes aproximadamente, un mes y poco, nos han aceptado, por ejemplo, la entrega, el montaje, la instalación completa de la red de Nueva York, en la que estamos dando cobertura a 7.300 buses de la ciudad. Claro, fíjate, en el 2016 levanta la mano New York City Transit en YTC y dice, oye, que quiero un sistema de ayuda a la explotación, como estos que tenemos aquí en Zaragoza, que tenemos 600 autobuses en Zaragoza, de esto que ves pasar el 38 y dices, mira, le quedan 2 minutos para que llegue, ¿no? Y lo ves en la marquesina. Entonces te esperas o te vas a por otro, o te vas a donde sea el destino andando, o te coges un taxi. Bueno, pues eso levantó la mano en el 2016 Nueva York y resultó, tenía 7.300 terminales ahí debajo de esa red. De ahí que todos los fabricantes que estábamos en el planeta, que es un oligopolio, somos 5 de estas tecnologías de misión crítica, pues resulta que ninguno podía dar cobertura a eso. Bueno, pues gracias a unas patentes que están contenidas dentro de la infraestructura, pudimos dar esos tiempos de refresco para soportar 7.000 buses. Eso, por ejemplo, o todo el país de Brasil, fíjate, Brasil, toda la policía rodoviaria, que sería toda la policía de carreteras de uno de los países más pequeños del planeta, también lo tenemos con cobertura de nuestra infraestructura. Como digo, una infraestructura que desde el año 2020 comencé yo a dirigir todo el proyecto y que obviamente con el increíble equipo humano que tengo de estos 50 ingenieros, pues hemos hecho un coloso a nivel mundial. Bueno, no sé si he llegado a decirte a qué me dedico. No, ha estado muy completo. ¿Te imaginas poder tener electricidad gratis sin tener que llenarte toda la casa de paneles solares? Pues existe una empresa que lo hace por ti. Esta empresa se llama Watt. Watt genera excedentes de energía que puede compartir contigo con un único pago inicial, con lo que dispondrás de 10 kWh gratuitos de por vida. Está disponible en España y Portugal. Si queréis un código de descuento del 5% y además ayudar a nuestro canal, poned el código de descuento a contracorriente. Os lo dejaremos en la descripción junto al enlace a la empresa. Muchas gracias a Watt por patrocinar este vídeo y continuamos. Pues ahora, volviendo un poquito, nos has contado bastante tu trayectoria entera, pero volviendo un poquito más atrás en tu vida, cuando empezaste a estudiar ingeniería. En esas épocas, bueno, incluso ahora, sigue siendo muy difícil ingeniería.
¿Cómo fue estudiar ingeniería? ¿Lo veías muy difícil? También para la gente que quiera estudiar este tipo de carreras. Vale. Bueno, mira, yo diría, fíjate, más que ingeniería, realmente estudiar cualquier cosa no es fácil, vamos a ponerlo así. O sea, requiere de un esfuerzo, un sacrificio. Difícil, claro. A ver, tiene matemática, tiene física, se complica, te meten una barrera de entrada muy difícil, venga, muy complicada, más complicada a lo mejor que otras carreras, pero es que está detrás. La clave está en que si tú tienes un objetivo, si tú tienes una idea, que yo, ya sabéis, creo, que abogo siempre por, me da igual lo que haya por el medio del camino, pon el objetivo al final, donde quieres llegar. Y de verdad, no te preocupes, relájate y disfruta, que te va a llevar el camino. Mira, hay una cosa que la cuento también en determinadas charlas que se llama la neurogénesis adulta. No sé si te suena esto, Eric. La neurogénesis adulta se conoce solamente desde hace 10 años. Es un experimento que se hace en Londres. En Londres el problema que tiene, no es ningún problema, es una realidad, es que tiene el callejero, uno de los callejeros más complejos del planeta, más de 25.000 calles. Entonces los aspirantes de licencia taxista en Londres tienen que hacer un examen y ese examen son 13 pruebas, son 10 pruebas teóricas y 3 prácticas. Bueno, pues ese examen tiene un nombre propio y se conoce, su nombre se llama The Knowledge, el conocimiento en inglés. Y ese examen se tilda como el más complicado del planeta. Ese sí que es difícil, ¿vale? Ese sí que es difícil. Es el examen más difícil del mundo. Bueno, pues una doctora del Imperial College en Londres, en el año 2012, le dio por radiografiar, escanear, hacer un TAC, una resonancia electromagnética, de los 3.000 cerebros de los aspirantes que se iban a presentar al examen de Londres. Los escaneó. Y entonces, 3 años más tarde, volvió a escanear los 300 primeros que habían aprobado y los últimos que no habían aprobado. Y de repente, el mundo científico o neurológico en este caso, se sorprendió totalmente porque se habían dado cuenta de que el hipocampo, la zona del cerebro donde reside la memoria, se había crecido en los que habían aprobado de una forma desproporcionada. Pero había crecido, claro, vieron que había crecido porque se estudió, luego todo este estudio se llevó al Instituto Salk en California, que es el de referencia en neurociencia, y entonces ahí se dieron cuenta de que células madre ubicadas en las cavidades laterales del cerebro, ante estímulos de motivación, se desplazan directamente hacia el hipocampo para crear nuevas neuronas. Hasta ese momento siempre se había dicho y se había creído el mito de que un cerebro humano nace con todas sus neuronas y luego pues fumas, bebes, te reproduces, mueres y van muriendo, ¿sabes? Te las vas cargando. Bueno, pues no. Lo que ahora ya se conoce es que cuando alguien se somete a estímulos de reto, de motivación, buscando con ansia un objetivo detrás, realmente hace que tu cerebro se moldee, se creen nuevas neuronas. Todo este rollo que te acabo de meter, que queda chulo porque es interesante, es curioso, lo que viene a cerrar es el círculo de cuando te enfrentas a una ingeniería, sinceramente, no, de verdad, no nos preocupemos si detrás está el objetivo que se quiere cumplir, no te preocupes porque no lo vas a hacer tú solo, va a hacerlo, vas a ir acompañado de la mano con una versión mejorada de ti mismo. Hoy, en el estado en el que nos encontramos, venga, me voy a meter en una ingeniería. Da un vértigo que te mueres, pero abrazar ese reto, automáticamente en ese instante empiezan a crearse nuevas neuronas que te acompañan para poder superar esa barrera. No es difícil, por consiguiente. Y tú has dicho que tenías un método de estudio que habías creado tú mismo. Sí. ¿Nos podrías resumir un poquito el método? 17 años después estudié en la Universidad de La Rioja y me encontré mis apuntes que aún se seguían haciendo fotocopias de Román Abadías. Joder, qué fuerte. Sí, y además se lo digo, quedo con chavales, pues a lo mejor te viene un padre y te dice, es que mira, mi hijo ha empezado la carrera y... o sea, tú imagínate, no tienes ni idea y de repente te ves
Claro, has estado estudiando, primero, el método de estudio que tenías es el que tenía, imagínate, en una formación profesional o en un bachillerato. El bachillerato es, te diría, bastante más potente porque se exige un mantenimiento continuo de tensión y de exámenes continuados cada semana, cada 2 semanas, no pierdes el ritmo. En un grado es diferente, ¿vale? Ahí se relaja lo que es el examen que tienes que superar y, sin embargo, te meten más trabajos orientados a la rama o profesión que estás eligiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un gap tan grande en cuanto al esfuerzo, la dedicación que haces por cada asignatura, que tú, antes del examen, cuando llega el primer parcial, que te toca ya los exámenes, pues dices, bueno, me quedan 3 semanas, malo será, aprobaré nada, te encuentras una avalancha de folios y no puedes. Entonces el método es muy simple, es que es tan simple. Y cuando lo cuento, claro, me dice la gente, pero esto es pues, una tontería, y te lo voy a contar. Se trata simplemente, fíjate, de ir a clase, fíjate, ya es un punto importante, porque hoy en día prácticamente el porcentaje es muy elevado que no va a clase. Primero vas a clase. Segundo, cuando vuelves de clase que te has comido tus 4 horas diarias de la universidad, ahora te pegas, ¿qué? 2, 1 hora y media, nada más, haciendo un triste resumen de lo que se ha hecho ese día en clase. Y dices, jo, ¿y entonces qué pasa? ¿Que me voy a tener que comer 6 horas al día? Esa es la clave, no hay otra. Fíjate, tú haces el resumen, pero en el resumen ahora llega y dices lo típico del profesor. Ojo, esto es importante. Claro, el primer día no te cuenta eso. Cuando llevas 1 mes y medio en no sé qué tema concreto, dice, esto que estoy contando ahora aquí, esto es muy importante. Y entonces tú te pones una píldora para el futuro que 3 meses más tarde tú estás borrado completamente, fuera de contexto, y te encuentras un folio en el que tienes un resumen de aquel día y el subrayado ahí en rojo que dice, esto era muy importante, esto entrará en el examen. Fíjate, que estas cosas las dicen los profesores. O sea, estoy hablando de cosas de perogrullo, o sea, muy simples. Tú haces esos resúmenes y ahora sí, ahora te enfrentas ya, acabas, o sea, vas a llegar ya al momento del examen, tienes tus 30 folios que te has hecho tu resumen. Cuando has hecho el resumen, primero, has estado procesando ese día de la charla de la asignatura que te han dado. Segundo, la has escrito, que tienes que, en tu cerebro tienes que traducir eso, venga, a texto. Pero es que cuando lo escribes en texto, lo vuelves a leer. O sea, sin darte cuenta, hay un aprendizaje, pero un aprendizaje muy bestia. No es lo mismo que hayas estado en clase jugando y enredando con el de al lado, que está muy bien, o que no hayas ido ni a clase. Entonces, imagínate, tienes 0 de conocimiento a haber estado intentando estar atento, hacer el resumen, escribirlo y dejarlo ya ahí, y además remarcarte lo que era importante o lo que tú hueles que es importante que ha dicho el profesor. Lo vuelvo a decir, cuando te vas a enfrentar al examen, 10 días antes tienes 30, 40, 60 folios, y ahora se trata de hacer del resumen, hacer un PK-zip, ¿no? Porque no puedes enviarlo, si es de tantos megas por la red, pues te haces un zip de tus 60 folios, plop, y te lo dejas en 10. Ya está. Y eso es como si hubieras destilado el valor propio, la esencia real de esa asignatura. Y ahora ya te vas con 5 asignaturas y 10 folios de cada una de ellas. Éxito seguro. Sobresalientes, ¿eh? Con esto se sacan sobresalientes. ¿Lo descubriste cuando estudiabas ingeniería? Claro, porque me pegué tortazos por todos lados y dije, tengo que reaccionar. Del primer parcial al segundo ya fueron notables y sobresalientes. Fue la noche y el día. O sea, porque yo creía que después, que podría reaccionar pues con 1 mes antes de esos exámenes en la asignatura, y eres incapaz de reaccionar. 5 exámenes totalmente borrado de todo y sin algo donde agarrarte, mueres. Sin embargo, con esto que digo yo, lo único que te exige, vuelvo a repetir, 1 hora y media al día después de haber asistido a las clases para hacer esa condensación. Y si tú lo haces con un método, es una metodología. Claro, luego nos daremos cuenta, o cuando se crece te das cuenta, que para poder, por ejemplo, crear un proyecto gigante, antes creo que comentábamos que esta infraestructura que decía yo en mi empresa que ahora vendemos por todo el mundo, pues llevamos pues cerca de 2 millones de horas
para poder construir una infraestructura de telecomunicaciones que se venda y que la vendas al ejército o la vendas a Nueva York o el mayor evento de la historia de la humanidad, los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro del 16, que ahí alumbramos a 57.000 terminales, 230.000 llamadas en las 4 horas que duró esa ceremonia de inauguración. No ha habido nada igual nunca, tan ambicioso en el planeta. Para poder abordar esto, o tienes método o estás muerto. Entonces, lo que te va dando un poco a poco la experiencia o las tortas, que sería el que te caigan todas las asignaturas de golpe en la primera evaluación, pues es que tienes que buscar un método. Insisto, tanto los resúmenes gordos de 60 como los PKCIP, como los comprimidos, 17 años después, cuando fui a Logroño, que me tocó a la Universidad de La Rioja, que pasé por allí y salí de un profesor, me dijo, mira, estos son, aún tengo apuntes tuyos que los tiene la gente de las asignaturas. Ahí lo dejo porque esto es algo muy útil. Hay gente, se lo cuenta mucha gente, unos cogen el testigo y otros no. Los que cogen es que ya os digo que no falla. Y lo único que estás haciendo es estudiar, que es lo que quiere el profesor, vaya. Es lo que se quiere cuando te enfrentas a una carrera. No aprobar el examen para tener el título. ¿Entendemos la diferencia? Es que te quede el pozo de lo que estás yendo a aprender. Porque se supone que vas a aprenderlo porque te apetece hacerlo, ¿no? Hay que vivirlo un poco. Entonces es una forma también de vivirlo. Y es que luego lo que ocurre es que te enganchas. Es que te engancha. Es que... claro, fíjate, yo, pues eso, digo que doy charlas, ¿sabes? Voy por las mañanas antes de entrar a trabajar a mi empresa, Teltronic, pues voy a las 8, 8:30, 9 a distintos IES, institutos, universidades. El otro día estuve en Los Enlaces y entonces doy a charlas a jóvenes así como vosotros, pues para hacer eso, intentar guiarles, ¿no? Pero mi guía es hacia la ciencia y tecnología, pero que es que me da igual la disciplina que sea. El que quiere ser un matemático, el que quiere ser médico, el que quiere ser profesor, al fin y al cabo, la clave está en, ostras, intentar orientar hacia donde quiero dirigir el rumbo de mi vida. Entonces, cuando pasas por encima y tienes que pasar por la universidad, como te zambullas dentro de una de las asignaturas, ya te digo que te vas a enganchar, porque todo es apasionante. Busque los rasques por donde rasques, hasta para construir este pantalón que llevo o mirar esta tela del sofá, es que nos pondríamos a rascar y alucinaríamos de cómo se ha construido esto. Todo es precioso. Y además hay otra de las charlas que doy que se titula Todo está inventado. Y es que la realidad que vivimos es que todo lo que tenemos a nuestro alrededor se ha inventado por alguien. Ha habido alguien que ha pensado en cómo hacer esta zapatilla, otra vez este sofá, tal como un tornero para dar esta forma a la madera redondeada. ¡Buah! Y cuando te sumerges en ello, ¡buah! Precioso. Cada uno de un país, además, que esto, cada flipa, material de un lado... Flipa. Y es que date cuenta, fíjate, hay todo está inventado, dices, hombre, ya, claro, sí, todo está inventado, pero hay una lectura que es muy simple. Vivimos sobre líneas rectas y círculos. Pues yo sé, una bombilla circular, el suelo es recto, para que las ruedas son redondas, la carretera y el asfalto es plano para que ruede bien o nosotros andemos y no nos tropecemos. Y sin embargo esa realidad la hemos construido y nos la hemos inventado como humanidad. Eso en la naturaleza no existe. No existe ni una línea recta, la única que existe es el horizonte del océano y no es recto, que es curvo. Y el círculo, el único que existe es el del sol, que no lo puedes mirar. Pero es así, no existe nada perfecto como lo que construimos sobre la que hemos construido nuestra sociedad artificial para jugar este juego. Por eso cuando me dicen, y ahora espérate que ahora viene el metaverso, la realidad, bueno, pues era otra pantalla de Mario Bros. Ahora estamos viviendo esta, la que nos hemos construido, edificios, tal, escaleras rectas para poder subir, no son deformes como una montaña, las hemos construido rectas, todo nos lo hemos inventado. El mundo es increíble. Es una pasada, tío. Es que es guapo. Es guapo. Respecto a tu método de estudio, ¿dirías que sirve más para memorizar o para aprender, de verdad? Para aprender. Para aprender. De hecho, es que te deja el pozo, es que te aprendes realmente.
Y ojo, y o sea, tiene el doble eje. Saber aprobar ese examen es una herramienta para poder aprobar los exámenes, pero vuelvo a decirte, como te metes dentro, acabas realmente sabiendo qué es lo que te está tratando de explicar ese profesor o ese libro o lo que sea, y entonces es apasionante, y entonces aprendes. Pero vuelvo a decir que no eres tú solo. Ojo, cuando hablo de lo de la neurogénesis, esa versión 2.0 mejorada de ti, que es la que te lleva de la mano y te ayuda a aprobar esos exámenes, todos hemos vivido esa sensación cuando se produce la neurogénesis. Es ese estado de éxtasis que alcanzas cuando empiezas a hacer esos problemas que dices, tío, es que no hay por dónde agarrarlos. Pero llevas el número 20 y llamas a uno por teléfono. No, hombre, pero que tienes que mirar, hombre, ten en cuenta la velocidad y tal. Ah, ostras, que había que tenerla en cuenta. Sí, venga, vale, pues ahora el siguiente que haga la tendré en cuenta. Buah, buah, buah. Y te empoderas, ¿sabes? Te vienes arriba y dices, oiga, que ya sé hacer el número 12 y el 13 y el 14. Esta sensación la hemos vivido todos. Es una sensación de lo que os digo, de lujo, ostras, de emoción. Ahí es donde se produce la neurogénesis. Ahí te estás autorreconstruyendo y te estás empujando. Que no lo digo yo, insisto, que es la ciencia que se ha descubierto que funciona así nuestro cerebro. Pues muy interesante para todos los estudiantes como yo. Hombre. Que estoy acabando bachillerato y estos métodos realmente me vienen estupendamente. Lo digo en serio, ¿eh? Y el que lo coge, ya te lo digo, me viene después y me dice, mira, Román, es una pasada. ¿Dónde está? ¿Cuál es la complejidad de este método? Pues que empieza en el primer mes con muchas ganas haciendo resúmenes, metiendo esa hora y media después, pero claro, el Fortnite, el LOL, el Minecraft tiran mucho, tiran ahí, aguántalos un poco. Es que lo único que pido es que aguantéis esa hora de hacer el pecacip, de compactar esas charlas del día. Y muy importante, acordarte de la píldora. Espera, que cuando has subrayado el resultado ha dicho, lo quiero con 2 decimales, ¿eh? Y luego llegas, vas al examen, no se lo pones con 2 decimales, se lo pones entero y te hace, te echa el resultado. Y está en su derecho porque te lo ha dicho, te lo ha pedido. Y eso ocurre en la universidad, a mí me ha pasado. Pues tienes que ponerlo. Entonces, ojo en grande, y te estás escribiendo una píldora, un mensaje, te estás echando una carta para dentro de 3 meses porque, ojo, que quiere 2 decimales. Eso no lo sabes si no lo escribes el mismo día. O sea que la constancia es otro paso más en el método. Totalmente. A ver, es que, hay gente, no lo sé, hay gente que es muy espabilada, oye, que tiene unas cabecicas muy bestias. Pero bueno, pues hay otra gente que somos más normales. Yo me considero muy normal. Entonces, o tienes método y eres constante, o si no, no es complicado. La constancia, la tenacidad y la constancia. O sea, ir a por el objetivo que está detrás de todas las barreras que te vas a encontrar, porque en todos los sitios hay barreras. Hagas lo que hagas. El que te dice que hay algo fácil, eso no existe. Es que este lo tiene chupado. No, es que este ha tenido suerte. No, es que eso no funciona así. El que está en algún sitio... Mira, venía ahora aquí a este sitio a grabar este corto, ¿no? Venía a grabar esto y decía, joder, chapo estos tíos, porque normalmente con estos canales lo que se suele decir, mira, es que este se ha hecho famoso, y tiene ahí 1,5 millones de seguidores y tal, igual, y lo ha petado. Oye, y lo único que hace, se pone delante y se pone... Sí, las narices. Hoy es festivo, lo digo, hoy es festivo por la tarde. Y yo digo, pero Dios. Y yo digo, lo siento, es que claro, otro día tampoco puedo. No te preocupes, Román, venga, vamos a hacerlo en festivo por la tarde. Oye, que todo cuesta tiempo. Entonces, el que diga que mira, es que gana una de pelas, le va bien la vida, lo hace con la boina. No, eso no es cierto. Todo tiene su esfuerzo. Metodología, dedicación y constancia. Hemos tenido un pequeño corte, de hecho se nos ha hecho de noche incluso, pero bueno, no hay ningún problema. Continuamos con la entrevista. Román, hemos hablado ya un poco de tu vida inicialmente, de tu vida de estudiante. Y luego ya pasas al mundo laboral. Y ahora quiero que me cuentes un poquito sobre eso. ¿Cómo viviste el mundo laboral? Si fue difícil, ¿cómo afrontaste todo esto? Y consejos para aprender. Venga. Antes de empezar, por cierto, a trabajar en Teltronic, que llevo esos 32 años, estuve primero en General Motors, que ahora es Stellantis, 1 año, y
año y medio en una empresa que se llamaba Bioingeniería Aragonesa. En esa empresa lo que hacía era el diseño completo de placas y microprocesadores y el software que había dentro. Era como, es que veo, fíjate, vuelvo a tocar la arcade, era pues bueno, un chip ahí dentro, a pelo, a cero, muy poca gente. Ostras, sabíamos programar dentro código máquina, ensamblador, estoy hablando, claro, había dinosaurios, estoy hablando del 90 y poco. Y venga, y luego entré ya a Teltronic, me centro ya ahí en Teltronic. Fíjate, pues es curioso porque cuando entré el primer año, recordaré es que el otro día lo recordábamos con unos compañeros, se medían las horas en romanes. En el Departamento de Investigación y Desarrollo la gente decía, he trabajado hoy a 0,7 romanes, a 0,8 romanes, y era una barbaridad. Romanes equivaldría, claro, como que yo trabajaba muchas horas y muy intenso porque es que disfrutaba, de verdad. Verdadero placer diseñar. Imagínate, lo primero que diseñé fue una emisora que se llamaba T500, un equipo de radio, para llevarlo en los coches, pero también para meterlo en equipos industriales y que hacía como de telemando. Buah, eso no existía, es que no existía. No. Y entonces eran los únicos telemandos por radiocomunicación que había. Y yo diseñaba todo el software, me pegaba horas y por eso me choca la pregunta, ¿cómo arrancaron, cómo fueron los comienzos? Difíciles porque ya estaba construyendo algo que se iba a producir en serie, a vender. Eso ya da vértigo, porque no es lo mismo hacer un diseño que te haces un microprocesador que mueve un brazo robot, que movía robots y hacía cosas. Para mí, para mi hobby, no es lo mismo que ahora industrializar, productizar eso y que se vendan miles y miles de unidades, porque si tienes algo mal hecho, pues luego salen los miles a la calle y hay que reprocesarlos y eso es un pastizal para la empresa, ¿no? Daba vértigo. Pero bueno, ahí lo que había que adquirir era rigor profesional y técnico en el desarrollo. Así estuve 7 años con esos equipos de radio, con distintos modelos de walkies, de lo que serían walkie-talkies, pero emisoras, ¿no? Para que nos entendamos, de estas como que se meten en los coches. Más que y portátiles también hice, también. Y cuando llegó la época, sí, pues en el 99, 98, 99, es cuando ya me proponen el gerente de la compañía ser el responsable del diseño de 0 a 100 de esta infraestructura de comunicaciones que hoy es la que, bueno, pues está vendiendo por todo el mundo y es uno de los pilares fundamentales de la compañía, ¿no? El origen, el arranque y lo que me preguntas es, pues, muchas horas de dedicación, pero no por nada, es porque era mi hobby. Esa sería la respuesta. Pasión. Vuelvo a repetir, disfrutaba día a día con lo que hacía. Lo pasas mal, también lo repito, porque estás haciendo una rutina de código, estás diseñando un circuito que no te funciona, que te pegas 2 meses hasta que descubres que falta algo, un componente que no está bien definido en el datasheet, en la hoja de referencia del chip que estás integrando o lo que sea, y te vuelves loco. Pero precioso, apasionante. Bueno, continuamos con la entrevista. Hemos hecho otro pequeño corte, pero continuamos ahora. Román, ahora te quiero preguntar un poco por tus viajes, porque sabemos que has viajado mucho a lo largo de todo el mundo, sí, por empresas. Así que nos puedes contar un poquito tu experiencia y sobre todo también por parte de cómo ves la diferencia con España. Bien, buena pregunta. Mira, esta me la hacen mucho y es normal porque al fin y al cabo es como si iba a ser un papel tornasol y lo voy metiendo en cada país y veo el color que sale de cada país. Mira, lo dices un poco en pasado, has viajado mucho, sigo viajando mucho. Hace un mes vine de Sao Paulo, 2 meses de Ciudad de México, de Dubái, de Múnich, Nuremberg, bueno, dando vueltas por el mundo, lo que dices. De China, también muchos viajes a China, por Asia vaya, y por Estados Unidos también. Sí, pues son cerca 44, 45, no sé, tengo una listita que me las hago, me gusta hacer muchas listas. Claro, como soy planificador y un poco
siempre utilizo metodología, pues me hago mis listas y mis cosas. Bueno, pues sí, 40 y tantos países, más de 200 viajes, no sé, miles de días por ahí. Tengo que decir que los viajes, bueno, mira, el más bestia, el más rápido que me dicen, ¿y cuánto tiempo te pegas? Pues mira, uno fueron 4 horas en Río de Janeiro para una reunión de 2 horas en el aeropuerto, 4 horas, 19 horas de viaje de ida, 19 horas de viaje de vuelta y 4 horas con la telefónica local del país, porque bueno, era una reunión estratégica y había que ir, bien. Otras reuniones en aeropuertos también, pues irte a Berlín, tienes la reunión en el aeropuerto y te vuelves, cosas de ese estilo. Y luego normalmente pues es una semana, yo que sé, esta de Sao Paulo que vengo, pues he estado 5 días ahí, pues era el mundo ferrocarril, pues recorriendo distintas empresas dedicadas al mundo de los trenes, ¿no? Siempre orientadas a esto de misión crítica que te digo, ¿no? Venga, luego ha habido muchos viajes que son porque trabajamos en colaboración con otros países. Están desarrollando un producto, o bien porque luego lo voy a integrar dentro de mi infraestructura, o bien porque mi infraestructura se va a integrar dentro de pues, un gobierno de un país, por ejemplo, en Malasia. En Malasia y concretamente en Kuala Lumpur, pues ahí hice unos cuantos viajes en una época, porque el gobierno malayo pues, nos compró la infraestructura y lo que quería era interconectarla con con la infraestructura obsoleta o vieja o antigua de otra tecnología más legacy que tenía. Y entonces, claro, esos conectores no existen. De ahí, por ejemplo, creo que lo he comentado antes, tengo 5 patentes. Una de las patentes fue cómo hacer ese conector, ¿no? El conector no existía. Oye, una infraestructura nueva que te compras con una vieja, pues venga, llegas, lo conectas y así el walkie nuevo habla con el walkie viejo. Eso no funciona así. No funcionaba así. Entonces yo recuerdo pues ir a la dirección de la compañía y decir, de Teltronic, y decir, oye, mira, podemos hacer este conector, nos cuesta 26.000 horas hacer el conector. Pues con el equipo mío humano de ingenieros, 26.000 horas. Y bueno, pues se vendió 26 millones de euros, muy chulo. Y ahí está ahora todo Malasia y Kuala Lumpur, todo el ejército, la guardia, o sea, todos los ministerios y todo, policía, todos los cuerpos utilizan nuestra infraestructura. Bueno, el caso es que en ese caso nuestra tecnología tiene que integrarla, entonces tenemos que trabajar conjuntamente. Entonces lo que sí que he trabajado es con muchos países, cada uno poniendo su parte en la integración, y mira, el denominador común, te lo digo en serio y puedo decirlo con la cabeza bien alta, es que no nos hace sombra nadie, y es fuerte, ¿eh? Claro, puede ser que sea por el gran equipo de ingenieros que tengo yo en mi equipo, y que por eso tenemos tanto éxito y que por eso creamos una infraestructura que es un coloso y referente en el mundo. Pero la verdad es que somos buenos, somos ágiles, tenemos una formación brutal, pero sobre todo, ¿sabes lo que veo? Es que tenemos esa sangre caliente. ¿Qué significa la sangre caliente? Esto que dices, no, es que, oye, mira, somos hispanos, ¿no? Somos de sangre caliente, ¿no? Que, oye, que nos gusta, sí, la juerga, sí, pero que nos gusta el barro dentro del trabajo. Vuelvo otra vez a esa pasión, a tener pasión por lo que haces. Tratas con un inglés, con un alemán, macho, estás ahí tecleando cosas, le clavarías un tenedor en el brazo, en la mano, y el tío sigue hablando y ni parpadear. Es que es así, y funciona así. Y a nosotros nos clavan el tenedor y claro, te comerías a quien fuese. Pues eso mismo ahora lo trasladas al día a día, al trabajo, a la gestión, a la planificación, al desarrollo, estamos muy bien, o sea, desde luego desde mi visión técnica, ya no te sé decir otras disciplinas, pero me consta que a nivel ciencia, a nivel científico, físico, tengo un gran compañero que es chairman de Europa de materia condensada hoy en día, un referente a nivel europeo y también, o sea, tenemos un hervidero, un potencial como país, pero como cultura de crear, de empujar, no nos hacen sombra. Mira, si algo puedo decir, y que me ha sorprendido alguna vez a alguien, han sido los coreanos de Seúl en varios viajes, ir allí y sorprenderme que en un par de días un trabajo que yo tuviese que yo habría planificado
pues aproximadamente para un mes de trabajo, ellos en un fin de semana me habían hecho ya una maqueta que me la enseñaban en directo y yo diciendo, pero esto es imposible. Pues habían metido a 20 ingenieros y habían picado durante todo un fin de semana para que antes de yo volverme a España y en Seúl, pues en el hotel, además habían fletado una sala en el propio hotel donde estaba yo para enseñarme el resultado antes de irme yo el lunes por la mañana que volvía. ¡Buah! Y aquello me impresionó. Pero también te digo, luego ahí la vida es muy heavy. Es muy heavy, quiero decir, ahí es una entrega absoluta al trabajo. Es diferente, digamos que naces para trabajar, no para vivir. Aquí nacemos para vivir y podemos hacer del trabajo nuestro hobby, que por cierto es el eslogan que abandero en las charlas que estoy dando este año. Y es eso precisamente, es diferente. Vives, disfrutas, estás con tu familia, luego otra saldrá por ahí la familia, clave, con los colegas, te vas de juerga, disfrutas, te vas de vacaciones. Y ahora cuando te metes en el trabajo, también te metes con pasión y energía. Eso somos nosotros. Entonces, un poco el resumen de, oye, ¿y qué pasa cuando vas por todos esos 40 países y ves? Pues sinceramente me siento orgulloso de estar donde estoy, de ser como somos y de tener, de verdad, la suerte de vivir aquí. Luego está el tema comida, ¿no? Está el tema de los regímenes, está el tema de la política. Te vas a Venezuela, Colombia, no puedes poner un pie. Brasil, cuidado con la seguridad, no vayas con el móvil en la mano. Chico, de verdad. Que me toca y vivo esa experiencia, tenemos una suerte tremenda. Y otra cosa es que las cosas se pueden hacer mejor. Claro que sí, por Dios. Se pueden hacer mejor, podríamos tener unos gobernantes que nos gobernasen de la forma A, de la B o la C, pero de verdad, virgencita, que me quedé como estoy. O sea, tenemos mucha suerte de estar donde estamos. Esa es un poco mi visión y comparativa con respecto al mundo. Puede haber perlas, sí, sitios paradisíacos, tal. Porque claro, cuando viajas vives muchas cosas. Pues un tío que se mete una antena y se la clava hasta el cuello y le raja por aquí, pues un accidente. Y ahora te tienes que ir a urgencias, hay un hospital y no sé qué. O se te cae un puente, fue a un puente en Caracas, en Gran Caracas, se había caído 3 metros un puente y tuvimos que ir 7 horas de coche meándome, que era horrible aquello, y no te dejaban salir porque había unas serpientes, pitones gigantes que no podías salir. O yo qué sé, o que me sacan de un avión que te paran en medio antes de llegar al Finger, cuando se va a acercar, ostras, se para el avión y estamos todos ahí en el avión. Y de repente se acerca, se abre la puerta, se acerca una escalera de esas, se abre la puerta, van iba a decir al conductor, al piloto, y llega el piloto y dice, Roman Abadías. Yo digo, hostia, metido en el avión, tío, ahí en medio, unos tíos con 2 metralletas. Yo digo, pero tío, ¿qué es esto? Y yo, mi primera reacción fue, calla, yo me arrugo y no digo nada. Y luego digo, pero ¿cómo no voy a decir nada si estoy en un avión? No tengo escapatoria. Y la segunda, Roman Abadías, cuando yo digo así, anda, chaval, todos los que tenían el avión, todos ahí apartándose, claro, pensaban que llevaba, pues imagínate, pues una bomba o vete a saber. Y llega y te bajan y se te llevan. No sé, vives muchas anécdotas o experiencias. Eso me pasó porque iba por vía diplomática. Pues dependiendo de los países que vas, pues te meten por un lado o por otro. Porque tu empresa está en diferentes países, ¿no? Bueno, nosotros somos nativos de aquí, o sea, original de aquí de Zaragoza. Aquí tenemos la sede central, las headquarters, y que somos pues unas 400 personas. Y luego tenemos por distintas delegaciones, pues yo que sé, la más grande la tenemos en Sao Paulo, o bueno, en general en Brasil, que tenemos más de 70 personas. Luego tenemos en New Jersey, en New Jersey. Tenemos ahí otro equipo que además es un branding, es PowerTrunk, que es el branding de Teltronic en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. En Canadá tenemos también, en Montreal, en Toronto. Luego te vas en Singapur, tenemos en otros sitios por Asia. Bueno, tenemos en Argentina. Sí, hay unos 100 personas, o no, más de 100 por ahí. En total seremos unos 500. Y siendo una empresa que ha trabajado en bastantes países, ¿ves una diferencia muy sustancial con España y el resto?
O sea, un poquito el panorama, ¿cómo está? ¿Es más difícil aquí por la legislación? ¿Es más fácil en otro lado? No, es complicado en todo el mundo. Es que date cuenta que aquí estamos vendiendo un material que va para el gobierno, para el ejército, es que es misión crítica. Pues, por ejemplo, ahora te he dicho que había venido de México, el año pasado viajé 2 veces, unos 10 días ahí, y estamos con un proyecto de los pipeline, 9.300 kilómetros de pipeline del país completo. Entonces, claro, estás metiendo una tecnología en una infraestructura crítica. Entonces, cuando una infraestructura es crítica para un país, todo lo que haces allí tiene que estar acorazado de normativa. Entonces, cada vez que atravesamos una frontera es un pequeño peaje trauma que hay que pasar. Tienes que ir a laboratorios, certificar el producto, certificación radioeléctrica. Hoy en día, por ejemplo, la ciberseguridad es una paranoia. Somos unos líderes, pero a nivel indiscutible en ciberseguridad en nuestros productos. Recuerdo en el 22 que certificamos a finales de año nuestro producto con la IEC 62443 4.2, que es la normativa de ciberseguridad que acaba de salir, estaba caliente. Tocabas la norma y quemaba, ¿no? de que era recién salida. Y ahí el organismo certificador se llama TÜV Nord, son alemanes. Y entonces levantamos la mano y nos venís a certificar. Sí, quedamos con un señor, viene un señor y en la recepción de Teltronik nos vienen 3, anda, y estos 2, no, que vienen a aprender porque son los primeros que os certificáis en esto, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, todo el mundo, claro, pues tanto hacker, tanto tal, pues se está acorazando y más en unas tecnologías que tienen que ser de misión crítica, que deben ser inviolables o infranqueables, ¿no? No, yo te diría, hay un equilibrio en todos los países, cuesta, o sea, tienen las mismas exigencias, pero es como debe ser. Un equipo mío radiando, este teléfono radiando, no debe fastidiar al de al lado. Entonces tiene que verse que el diseño está bien protegido radioeléctricamente. Pues lo mismo con mi walkie. Y eso pasa aquí, pasa en Brasil, pasa en Singapur, pasa en China, pasa en todo el mundo. En Australia es uno de nuestros grandes clientes, que tenemos montones de redes por ahí. Y lo mismo, tienes que certificar también en ese país. Y esto un poquito por curiosidad, cambiando un poquito, no del todo, pero cambiando un poquito el tema, experiencias cercanas a la muerte o que hayas tenido, que digas, hostia, aquí me matan. Bueno. De aquí no salgo. Venga. Bueno, primero una experiencia cercana. Sí, tengo una primero y es que, pero es aquí local, ¿eh? Es que me dan en la autopista, en la autovía viniendo de Madrid a Zaragoza, me dan en el culete del coche, era un coche de alquiler, y me dan en el culo a 200 kilómetros por hora, perdón, a 120 kilómetros por hora, 120 y me dan. ¿Por qué? Porque estoy viniendo, es un giro y me acordaré toda la vida, estoy adelantando, pues se veía un abuelete en el otro coche, un señor mayor, y resulta que va girando la carretera y el tío sigue recto cuando yo tengo que ir girando. Entonces él no hacía la curva. Pues el hombrecito seguía recto. Ostras, y digo, pero ¿y este hombre? Claro, hundo el freno y por detrás de mí venía otro. Y me aventa, claro, a 120 kilómetros por hora. Entonces ahí entro, de repente, no sé, yo creo que lo habéis oído. Desde luego, alguien que vea este vídeo sabe de lo que hablo. Hay gente que cree que esto es una cosa extraña, pero es real. Que es que entras en flow. En un estado, ¿esto os suena? ¿Entrar en flow? No. Bueno, si buscáis en las redes se ve. Yo tengo compañeros que hacen deportes de riesgo, sí, solo sí, para ver si consiguen entrar en flow. Es un estado alterado del cerebro en el que de repente, bueno, pues la percepción de las cosas cambia, todo se ralentiza y eso que parece que te conviertes en un superhumano. Y fue así. Yo nunca ni lo había oído, pero el caso es que di 6 volantazos así, o sea, 3 hacia cada lado, en total 6, sumas 6, los iba contando, y yo con el coche, acelerador, freno, embrague, y sabía lo que tenía que hacer, tiraba de freno de mano, pero es como si lo vieras en cámara lenta y estuvieras leyendo un manual. O sea, quiero decir, yo ahora me preguntas y sí. Pues fíjate, pues se trataba de cuando vas en línea recta y aún no llegas al quitamiedos, que te vas a caer por detrás ya y te vas a matar, hundes y frenas. Cuando ya vas a llegar
Esto lo tengo que repensar muchas veces, ¿eh? Entonces giras, claro, primero hundes el freno, pero con las ruedas de frente. Cuando ya te estás acercando porque te vas a chocar, entonces das volantazo, giras y entonces aceleras para que la tracción de las ruedas te separen. Pero vais entendiendo y entonces, bueno, y encima tiraba de freno de mano y quitaba. No, es imposible. No sabría repetirlo por mucho que quiera. Bueno, pues lo hice y recuerdo perfectamente, además aún me acuerdo, de que era todo lento, todo cámara lenta, podías ver todo, ahora aún no, espera Román, y decirme, espera Román, aún no, ahora, freno, pero así, despacio, como si se lo dijera a un bebé. Termina todo ese escenario, imagínate, esto duraría, ¿qué? 3 segundos, y me paro, me acuerdo que me paré, salgo, miro por el retrovisor y era una recta ya, después de aquella curva era una recta y veo 100 coches, 100 luces así, con los intermitentes parados en la autovía y digo, ostras, pero y entonces, entonces me empiezo a dar cuenta de lo bestia y lo que estaban viendo toda esa gente que me iba a matar. Entonces abre la puerta, el que me había golpeado detrás, lo veo que se va acercando detrás de mí con el coche y se para. Y entonces es cuando abro la puerta, salgo, me pongo de pie y ¡blum! O sea, como si de repente te diera un bajón de todo, porque claro, es como que has consumido una energía brutal. Y es que me caí, me plegué, ostras, y un bajón de tensión. Entonces ya te levantas y dices, ¡guau! Me temblaba todo, claro, porque había consumido mogollón de energía en ese estado. Esto es un estado de entrar en flow, ya os lo digo, cuando se habla con gente que ha vivido situaciones en las que ya te vas a matar, pues bueno, te hace un clac al cerebro y entras en ese estado. Chulo. Muy chulo. Bueno, ya te digo yo que es curioso. Interesante también. Sí. Y ahora la pregunta esta, la voy a mirar aquí porque era muy buena y no me acuerdo exactamente cómo era. Eric. El del proyecto, no, esta parte se puede cortar, esta de aquí en medio. Vale. O toma falsas. O toma falsa, o se deja como está hasta ahora. No, Ángel lo ve y va. ¿Os sonaba algo del flow? Sí, a mí me sonaba también, sí. Pues sí, miras, es muy curioso. Yo solo lo he vivido una vez y no lo quiero vivir. No, o sea, no lo buscas, pero es brutal. Eso de... es que se me pone lo peor de punta. Y yo ahora lo veo lo lento que era. Aún me doy cuenta de lo lento, de lo cámara lenta que veía todo. ¿Y sería eso lo que has dicho tú, 3, 4, 5? Nada, una mierda de segundos. Pero tú imagínate que vas a 120. O sea, es... Y sin embargo yo digo, claro, no. Cuando te lo paras a pensar, es imposible, sí. Pero si he durado un huevo, tío. Si igual he estado, no sé, 2 minutos. Yo para mí 2 minutos, porque... Vale, espera, ahora tiro. Y me acuerdo de tirar despacio. O sea, clac, para que ahora está frenando. Y ahora quito porque acelero, giro volante a tope para que algo enganche la rueda en el suelo y me aparte del guarda. Pero claro, en cuanto te apartabas de ese, ya te ibas a por el otro porque ibas a 100 kilómetros por hora. ¡Buah! Muy fuerte, tío. Muy fuerte. Bueno, continuamos. Román, aquí viene la pregunta del vídeo, la más especial. ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito hasta ahora y por qué? Vale. Bien, y aquí tengo que hablar como Demon Slayers. Bueno, Demon Slayers, perdona, me ha venido a la cabeza. Es que es un anime que salen los pilares, son los cazademonios. 4 pilares, tengo que decirlos. El primero, la familia, el proyecto favorito. Fíjate, cuando yo tenía vuestra edad, y de esto que te echas la novieta, bueno, es que con mi mujer llevo desde los 17 años, y entonces, bueno, pues era el tener una familia, tal. Bueno, pues hoy tengo tres hijos, uno peludo, te he dicho antes, ¿no? Que comentábamos, un Yorkshire de 2,2 kilos, que se come al más pintado que va por la calle. Y luego tengo dos hijicos así de vuestro calibre, bueno, un poquito más avanzado, que son, sí, cumplen los años hoy además, 20,45 el pequeñico y el mayor 22,84. ¿Sabéis? Los llevo con decimales. Y esto es que quitas la parte entera, te quitas el 20,45, te deja 0,45, multiplicas por 3,5, te sale un chorizo de días, los echas para atrás y calcularíamos que nació el día 2 de noviembre. Por eso, este año pasado,
nos fuimos a Tokio, Kioto y Osaka para ir a Shibuya a celebrar el cumpleaños que hay un anime que se llama Jujutsu Kaisen que nos encanta, flipamos con ese anime todos en la familia y en general con los animes. Ahora antes de venir aquí estaba viendo un anime conmigo de Solo Leveling, una pasada. Y entonces nos fuimos allá a Shibuya a disfrutar y a saborear. Eso es uno de los pilares. Mucha gente te dice, bueno, ¿y cómo compaginas el trabajo? ¿Cómo haces todas estas cosas? Porque estoy hablando de un pilar, ahora hablaré de los otros 3. Todas las cosas, ¿cómo compaginas los 4 pilares, la familia? Pues bueno, pues saboreándolo a tope cuando te toca el slot de tiempo en el que estás con tu familia. Pues por ejemplo, cuando podemos, pues nos vemos esos animes juntos, que si no, pues estaríamos haciendo otra cosa. Pues prefiero ver ese anime con ellos o irnos de viaje con ellos, ¿no? Siempre lo he intentado compaginar, me ha tocado viajar mucho. Fíjate que hemos dicho en esos 44 países cientos de viajes y miles de días. Y claro, cuando eran pequeños era difícil, era duro, pero cuando venía pues me volcaba con ellos, siempre. Ese es el primer pilar, la familia, el primer proyecto. El segundo, y ese es un proyecto que te planteas cuando cuando sois jóvenes, ostras, ¿cómo me veré yo dentro de 30 años a nivel humano? A nivel, no laboral o profesional, sino a nivel, tendré familia, tendré mujer, quiero tener hijos. Bueno, pues eso te lo cuestiona, nos lo cuestionamos todos, pues ese era mi proyecto, lo visualicé y gracias a Dios pues lo tengo cubierto. El segundo, el laboral. Deltronic, pues ya lo hemos hablado mucho, pues en esa empresa, pues soy su director, Dios mío, estoy súper a gusto, con ese equipo increíble de 50 personas que trabajamos todos los días, que nos reímos, sufrimos, no lloramos, gracias a Dios, pero pues pasamos problemas que intentar resolver y muy bien. Tercer proyecto, fíjate, he dicho que cuando yo era joven y tenía 13 años, pues desperté en mí una gran pasión, que era la electrónica y la ingeniería. Crear algo nuevo con electrónica, inventar. Pero recuerdo que con 16 años, ni 17 ni 15, pues surgió otra cosa que yo quería, otro sueño. Esto era un sueño. Y es que quería escribir un libro. Pues no sé, llámame friki, pero yo quería tener mi libro. Leías libros y me apetecía tener un libro. Y entonces, claro, pasan los años, pasan las décadas y dices, pero ¿cómo voy a escribir un libro, tío? ¿De dónde voy a sacar el tiempo para escribir un libro si estoy construyendo la red de Nueva York? El mayor evento de la historia, ahí en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que teníamos ahí 44 presidentes del planeta, que estaba Barack Obama y Putin sentados en el Maracaná para darles cobertura. Mucha dedicación de trabajo y entonces no tienes tiempo para cumplir ese sueño. Y resulta que un día me cambia la vida. Fijaros qué detalle. Fue en el año 2017, había dinosaurios en el 17, o sea, ya ha llovido. Fue en el 17, hace 8 años, un agosto del 17, que salimos con un problema que había tenido muy grande del Deltronic. Concretamente fue oye, qué casualidad, con la red de Nueva York. Parece que solo tengamos esa y tenemos cerca de 2.000 redes por el mundo. Bueno, pues era con la red de Nueva York. Y resulta que son las 9:30, cerca de las 10 de la noche, y saco a pasear a mi perro. Un Doberman ahí enfurecido. No, un Yorkshire de 2,2 kilos, peludico, chiquitín. Eso, gruñón. Y estoy paseando a mi perro y total que estoy ahí con el doble bárbaro, montapuercos, un chispitas, unos duendes con lanza a un cementerio y una torreta antes del puente. Y entonces estoy ahí, me cago en la leche, y pierdo la primera. Pero ¿cómo puede ser? Pero si son las 9:30, me ha ido mal el día, tengo que arreglarlo. A ver, tengo que ganar la siguiente. He hecho la segunda, pierdo otra vez, pico el Clash Royale y bajan las copas. He hecho la tercera, mira, unas ganas de reventar el móvil contra el suelo, una cosa. Bueno, el caso es que me pegué el calentón, que dije, pero Dios mío, con la de horas que me ha costado llegar a las copas que tengo, Dios mío, y con el día que llevo, y entonces me dio por calcular la de horas que había invertido. Y resulta que lo calculo en ese mismo viaje, con mi perrico paseando, lo calculo y me salen 18 millones de segundos.
que son 300.000 minutos, que son 5.000 horas laborables, que son 2,33 jornadas de humano de mi calibre. Que estamos hablando que a nivel economato nos saldrían cerca de 100.000 euros. Había invertido jugando al Clash Royale. ¡Buah, chaval! Y entonces, pero es que fue así, ¿eh? Me quedo mirando a mi perro y le digo, le pegamos, le metemos. Aún me duele el pecho solo de pensarlo. Me decía situaciones de riesgo que había vivido. Me duele el pecho y digo, va, Aslan, le meto caña mirando al perro. Faca, y me borré el Clash Royale. A partir de ese día dije, pero tío, si no he podido escribir nunca un libro porque no tengo tiempo, nunca he podido escribir un libro porque no tengo tiempo. Y me acaba de encontrar una joya. 18 millones de segundos. De la nada. Me habían salido de gratis. 18 millones de segundos. Pues por eso, tú fíjate que me acababa de encontrar una píldora sin darme cuenta de que tenía un ladrón de tiempo que me estaba robando la vida. A ver, que todos tenemos que jugar, todos nos tenemos que distraer. Yo me instalé el Clash Royale, pues por lo que decimos, por conciliar con el segundo, con mi primer pilar, que es mi familia. Porque mis hijos pequeñicos se lo instalaron y para jugar con ellos vengan los chavos. Pero luego, claro, todos estos juegos pues te enganchan. Te enganchan y lo que te hacen es que te roban la vida. Me di cuenta en 2017 y desde el 17 hasta hoy, pues ahora tengo 5 libros. Los 2 primeros que son de divulgación científica y cuentan exactamente todo lo que estoy contando en este vídeo, pero más texto enriquecido, bueno, y otras anécdotas que flipas. Pues sobre todo trenzando los 4 hilos, ¿no? Motivación, curiosidad, ciencia y tecnología. Los imbrico a lo largo de los capítulos y lo lanzo en La curiosidad mata al gato de Rodinger, Origen, en Aporía, La curiosidad mata al gato de Rodinger, la segunda parte, El gato negro y el gato blanco, son 2 gatos, es como una serie. Y después, a raíz de, fíjate, todo te lleva una cosa detrás de otra. A raíz de escribir mis libros de divulgación, doy una presentación en Fundación CAI y me dice la directora de la biblioteca, donde había dado la presentación, oye, Román, ¿por qué te oigo hablar? ¿Por qué no vienes y te vienes como monitor a un club de lectura juvenil de chavales jóvenes? Bueno, pues para motivarlos un poco en el mundo de la lectura y comentar. Venga, vale, montamos el club de lectura. Y me vienen 10 chavales de 10 años a 14, 15 o así, ¿no? De 10 o de 9 años a 14, 15 años. Entonces llevamos y hay un club de lectura, pues ya sabes, recetas un libro, lo leemos ese mes y al mes siguiente te apuntas y lo comentas y vuelves a recetar otro. Pues resulta que al 4.er mes digo, oye, esto está muy bien, pero chavales, ¿queréis ver cómo se cumple un sueño? Tal cual. Los chavales se me quedan así y dicen, pero ver cómo se cumple un sueño, ¿a qué te refieres? Vamos a escribir entre todos una novela. Y escribimos una novela. Empezamos con el brainstorming, palabras, escribes 8, 10, 12 palabras, cada una más loca. ¿De qué os apetecería? Ahora, de las 8, 10, 12 palabras, o conceptos o ideas, de ahí ahora cuentas un cuento como si fuera el cuento de la Caperucita Roja, pero te lo cuentas en 5 minutos, trenzas un hilo conductor que une todas las palabras. Y ahora, con ese cuento de la Caperucita Roja, te haces un libro de 300 páginas. Y eso es lo que hicimos. En el 2020 lo publicamos, acabamos de salir de pandemia. Pero ¿qué ocurrió? Que ver cómo se cumple un maravilloso sueño tenía que cerrarse con un círculo que era una presentación masiva, unas firmas masivas en el Paseo Independencia, como el día 23, que tenemos la semana que viene aquí en el Paseo Independencia, el día del libro. Y lo que ocurrió es que no pudieron vivir porque íbamos todos con mascarillas con el COVID. Entonces terminamos eso y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos la segunda parte? Y hicimos la segunda parte. Y entonces, el año pasado, en el 24, publicamos Entre tinta y cristal con todo el grupo del Club de Lectura Juvenil, que fue precioso, porque ahí sí que sellamos y cerramos perfectamente. Bueno, ventas masivas ahí en el 23 de abril, en Paseo Independencia, que son, fíjate, esto es un libro que son aventuras juveniles que se fusionan con física cuántica. Pierdas, que hace, ¿qué sería esto? Sí, 4 meses, 5 meses, estoy en México. Y resulta que estoy con la jefa de proyecto que es del gobierno y me dice, oye, acabo de estar de vacaciones en Manhattan, en Nueva York.
Y resulta que he ido con mi marido y con mi hijita de 17 años. Y es que a mi hija le encanta mucho la física cuántica. Y me la quedo yo así mirando y digo, uy, ¿y esta por qué me habla de física cuántica si vengo en nombre de Teltronic? Estoy hablando de cómo estamos desplegando la red de telemetría de la red de gas del país, pero ¿por qué me habla a mí de esto? Y entonces me dice, pues resulta que fuimos a una librería en Manhattan y mi hijita le pidió un libro en castellano de aventuras de jóvenes y que hubiese algo de física cuántica. Esto era un martes, a mí me lo contaba un viernes. Y le dijo a la dependienta, sí, el lunes tengo uno, el lunes se lo traigo, en Manhattan, el lunes se lo traigo. Y le dice esta mujer, ay, va, qué pena, es que mañana miércoles vuelvo a mi país, que soy de México. Y entonces llega y le dice, bueno, pues me puede dar la referencia. Y le dice, Entre tinta y cristal, Román Abadías. Y me decía la mujer, ingeniero Román, es que te llama así, te tratan como, ingeniero Román, me daba golpecicos así, aquí en el hombro. No se puede imaginar a mí delante de la dependienta buscando en las redes, en internet, a ver si era mi Román Abadías. El que venía de España a montarles la red de telemetría allá al gobierno. Y entonces busca, y era usted, ingeniero Román, me daba golpecicos. Esto pasó hace 5 meses. Y es muy fuerte que escribas un libro de aventuras de jóvenes fusionados con física cuántica, con unos chavales de un club de lectura, que nadie hace eso, por Dios, y que de repente te lo receten en Manhattan. Pena. Bueno, pues acabo de desvelarte, eso es los libros, el tercero de los pilares, ¿no? Estos que estábamos comentando de cuál es tu proyecto más bestia. Lo de mi familia, la infraestructura de comunicaciones de Teltronic, que es en realidad el proyecto más bestia que gestiono ahí y que sigo gestionando. Los libros, mi 5.º libro, que lo acabamos, fíjate, lo presentamos hace 2 semanas, 2 domingos, el día 6 de abril, en Mediana de Aragón. Y este lo hemos escrito con un club de lectura de mujeres senior, de 77 años hasta 50 y tantos años. Ahora me he ido a otra rama. Bueno, imagínate, ahí coger pizarra en blanco y decir, bueno, decirme cosas a ver de qué os gustaría escribir una novela. Ha quedado una cosa, fíjate, 4 Erasmus que vienen, cruzan Europa para llegar hasta Zaragoza, a la Universidad de Zaragoza, a la Universidad de Historia, y hacen las prácticas en Los Castellazos, un yacimiento celtíbero del siglo VI a.C., que está en Mediana de Aragón, un pueblo que hay aquí, yendo a Belchite. Y entonces, esa es una línea temporal, y ahora hay otra línea temporal que es el 204 a.C., en el asentamiento, la vida en el asentamiento de los Castellazos con Aunia, la sacerdotisa, hija del líder del clan, que están ahí asentados. Y lo que está ocurriendo a lo largo de los capítulos es que, ostras, en el presente están excavando las ruinas y van desmenuzando una tragedia que ocurrió hace 2000 años, pero que aparentemente un eco de aquel momento se vuelve a repetir hoy en día. Perdonad, chavales, hay que evitarlo a toda costa. Ahí ya la dejo votando. Esa sale, verá la luz ese libro el día 23, el próximo miércoles, en el paseo. Aparte de haberlo vendido en la presentación del libro para los locales de Mediana de Aragón, aún no está en las librerías. Por eso, otro de los grandes proyectos, grandes pasiones, es el de los libros, escribir libros, que, vuelvo a decir, todo, absolutamente todo, nace de desinstalarme el ladrón de tiempos del Clash Royale. 18 millones de segundos que me había robado. Y por último, bueno, el de la divulgación. Pues un poco este formato, ya no este formato de vídeo, que este es el primero, gracias a Eric, que me hacéis. No el primero, uno de este, pero tan largo, desde luego sí. Pero es que, ya sabes, ya lo he dicho, voy por los institutos por las mañanas antes de ir a trabajar. Más de 27.000 jóvenes humanos de estos calibres, tercero o cuarto de bachillerato, de primeros, tercero o cuarto de la ESO, primero o segundo bachillerato, y universidades. La semana pasada estuve en la universidad y la semana que viene voy a la EUPLA, bueno, la Universidad de la Almunia, que ahí me fleta todo el salón, el director, y eso es precioso, y ahí me pegó pues 2 horas dando un speech
y siempre con esa esencia. Este año se titula Haz de tu vida tu hobby, cómo orientar vuestra vida para disfrutar de ella, del trabajo, de todo a lo que os enfrentéis. Es un poco, esas son las píldoras y esos son los ejes y motores que me mueven. Vaya rollo, Eric, te acabo de meter. No, es tremendo, es muy interesante. O sea, para ti, simplificándolo todo esto mucho, ¿cómo serían las áreas más importantes en tu vida? ¿La familia? ¿Trabajo? Y ya, ¿por dónde más iríamos? Y mis hobbies. ¿Y tus hobbies? Los libros y la divulgación. Que los libros también son divulgación, pero ahora ya me pasa un poco también a la novela, ¿no? Pero sí, o sea, intentar. Pero claro, y me pregunta la gente, ¿pero y cómo divulgas? O, por ejemplo, ¿cómo escribes libros? ¿Cómo, ¿qué consejo le puedes dar a alguien? Porque muchas veces termino de dar una charla y te vienen 2 o 3 chavales y te dicen, oye, mira, me gustaría escribir un libro, o tengo muchas ideas, o tengo ya un libro escrito pero no sé los pasos. Pues les doy una tarjeta y les digo, mira, pues llámame o que me llamen tus padres. Y de hecho con eso ya ha pasado unas 8 veces y me he puesto una videoconferencia con los padres. Aún no les he dicho cómo publicar un libro desde cero, con coste cero, gracias a Amazon, o cómo jugar, cómo avanzar, ¿no?, en la edición de eso. Pero la mayoría de la gente, mucha gente me dice, oye, pero ¿y cómo tienes tiempo para hacer todo esto? Vuelvo a decir, los ladrones de tiempo, uno, que soy libre y puedo tomar la decisión de volver a jugar al Clash Royale o al Brawl Stars, ¿no?, o meterme al LoL o al Rainbow Six. O sea, que es que me da igual, ¿no? Pero prefiero elegir mi hobby de dar las charlas por un lado y por otro lado de escribir los libros. ¿Cómo se hace escribir un libro? Haciéndolo. Me dicen, dime el secreto, dime el secreto. Me acuerdo también con un señor el otro día en México y otro en Berlín que me preguntaban, oye, pero dime, ¿y cómo lo haces? ¿Y cómo lo haces? No te preocupes que luego te contaré el secreto. Y empieza a escribir y vas una página detrás de otra. No tiene ningún misterio. Ninguno. Y si quisieras, de verdad, escribir un libro, Eric, lo escribirías. Lo que pasa es que no lo quieres y no lo deseas con la suficiente pasión o con las suficientes ganas. Pero si quisieras, lo escribirías. El que quiera, lo hace. ¿Entendéis a qué juego, no? Y de verdad que es gratis, que no hay que ser... Pero si es que además, vuelvo a repetir, que yo no me considero... hay gente que te dice, buah, este chico, bueno, este señor todo pelado, tiene una cabecita, pero que no, que es que... Mira, algo que, bueno, no sé, yo creo que no lo cuento nunca esto. O sea, es que me considero, pero de los corticos, ¿eh? Yo soy cortico, ¿eh? De los no ágiles, no soy rápido. Poco lérdico, ¿sabes? Oye, pero este chaval, no, no me falta. No, tampoco. Pero no me considero, por favor, ni listo ni cabeza. Tengo memoria de pez, pero ni de Marlin ni de Nemo, de la de Dory. O sea, no recuerdo cosas. Claro, gracias a ni ser rápido, fresco, reflejos, ni tener memoria, lo único que me queda es la constancia, el método y la tenacidad. Y esos 3 ejes, constancia, método y tenacidad, esos 3 ejes te llevan a cualquier sitio. Ya puedes tener el tío más inteligente del mundo que, como le flaquee uno de estos 3, pues no escribirá un libro. ¿Qué es lo que necesitas? Porque son 300 páginas y te tienes que... Mira, yo le digo a mi mujer, cuando estamos en casa y son las 11 de la noche, hemos cenado, y dices, oye, vamos a ver estos nuevos que hay ahora. Y no me acuerdo, no el hormiguero, el otro. ¿Cómo se llama? La Revuelta. La Revuelta, joder. Que te viene La Revuelta y tal. Y venga, te sientas ahí. Y entonces de repente respiras hondo y le digo, acuérdate de esto cuando estemos en las radios o cuando estemos tal. Y diga, ¿cómo se escribe un libro? Pues tienes que respirar hondo. Esa es la mayor barrera, es estratosférico el esfuerzo para levantarme, irme al ordenador y decir, voy a seguir con otra página. En cuanto superas la barrera de levantarte del sofá y ponerte en contexto para seguir escribiendo la siguiente página, porque tú es la historia que llevas en tu cabeza, entonces ya fluyes. Bueno, y es que ya es la 1 de la mañana y no te puedes acostar. O sea, ya te has enganchado. O
sea, el problema es resistir la barrera de la pereza. Es solo eso. El resto viene solo. O sea, con esos 3 pilares ya se podría alcanzar todo. La verdad es que así lo veo. Esa es mi experiencia. Tú nos hablas desde tu perspectiva de juventud acumulada, Sí. pero ¿cómo ves la juventud actual, no? Sí sería... Bueno, muy buena pregunta, porque hay, madre, la juventud de hoy en día. Pues sinceramente, ¿cómo lo veo? Pues que os vais a comer el mundo. Es que es así. Nuestra generación, mi generación. Fíjate, toda la experiencia que te estoy contando y toda la vida, claro, son 30 años de experiencia trabajando, o bueno, o con mi familia, o años, décadas. Pues claro, toda esta experiencia la estoy diciendo, como dices, desde mi juventud acumulada y poniendo la referencia de cómo era mi generación cuando vosotros teníais vuestra edad y he dado claves y cosas para tener éxito en el futuro, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con todos vosotros que venís por abajo? Sois digitales ya, tenéis toda la tecnología en la mano. Daros cuenta que hace 15 años la palma de la mano servía para leer, pues eso, una adivina te decía cuántos hijos ibas a tener y cuántos años ibas a vivir. Y ahora la palma de la mano, pues tienes todo el conocimiento. Y esto hoy, que dentro de 10 años, 15 años ya no estará aquí. Lo llevaremos en un piercing o implantado aquí detrás o vete a saber, o conectado directo al cerebro, porque es así, es hacia donde vamos. Vuestra generación me parece una pasada, sois la siguiente liga de jugadores que está en el banquillo sentados. Hoy os estoy contando mis experiencias en primera persona, estoy ahí, venga, ya el cuerpo a cuerpo, pero no os quepa ninguna duda, sois la siguiente generación que va a seguir haciendo que el mundo siga girando. Y además venís con mucha más formación, con mucha más capacidad y adaptación hacia las tecnologías normal. A mí ya me cuesta. Fíjate que yo me meto en vuestros juegos bajo esos niveles de lo que decíamos antes, ¿no? De bajar el Rainbow Six, al Clash Royale, tal cual. Pues ¿por qué? Pues porque tengo mis hijicos y con ellos pues me he volcado para disfrutar de ese primer pilar que decía antes de la familia y estar más cercano a ellos, ¿no? Pero con todo me cuesta, vosotros sois mucho más ágiles digitalmente y todo lo que venga lo vais a hacer en ese sentido mejor y más afín a todo lo que está creciendo, porque la tecnología sabéis que tiene un crecimiento exponencial. Creo que entendemos, veis eso, sois conscientes. Pues lo que decía, hace 15 años no teníamos esta tecnología, imagínate lo que vamos a tener dentro de 10, ¿vale? Yo lo que veo para vosotros es que tenéis un auténtico laberinto delante de vosotros, un laberinto de oportunidades, cosa que no lo teníamos nosotros. Era mucho más sota, caballo, rey, mucho más escueto, más ceñido todo. Hoy tenéis una piedra de cosas. ¿Y qué ocurre? ¿Pero qué ocurre? Al tener tanto abanico, ese laberinto se puede convertir en un laberinto por el que os perdáis. Por eso vuelvo a decir siempre que la clave es focalizar. ¿Dónde quiero? Que defináis un sueño en propiedad. Que decidáis, yo quiero ser esto. Venga, yo quiero ir allí y me veo dentro de 30 años así. Porque como hay tal oferta de cosas, lo que puedes acabar es aprendiz de todo, maestro de nada. La clave es que te focalices y toda tu vida la orientes hacia una dirección. Y es donde sacaréis el oro, sacaréis rendimiento con vuestro skill que tenéis de capacidad tecnológica mucho más potente que el nuestro. Yo os veo una generación totalmente, madre mía, totalmente preparada, pero tenéis que encontrar la pasión. Si no hay pasión por algo, me da igual, ¿eh? O sea, ese pastel que lo metes al horno y crece, y se te cae, ¿eh? Porque no lo has hecho bien, ¿sabes? Tenéis que tener ese enfoque, yo quiero esto. Y entonces lo que ocurre también es que como hoy en día hay tal cantidad y semejante laberinto de cosas, es difícil focalizar. Y entonces, ¿qué es lo que propongo yo? Que seáis extremadamente curiosos.
que os cuestionéis todo, que os preguntéis. Porque cuando uno es curioso, lo que decíamos antes, aquí sentados, ostras, pero ¿y cómo se ha hecho esta madera? Pues a lo mejor un día empiezas a rascar para saber cómo un torno puede hacer que esto sea tan liso. Y de repente dices, ostras, pero es que esto es apasionante. Y te enganchas. Y es que te engancha. Y dices, vale, quiero ser el mejor constructor de máquinas para tornear del planeta. Y orientas tu vida. Y es así, ¿eh? Y yo, la gente que progresa y tiene éxito, hay un chaval, un compañero mío, que es de cromados. Y es que vive la vida cromando cosas. Grifos, tubos, tuberías. Y es que te cuenta y se le llenan los ojos, le brillan los ojos cuando habla de cromados. Otro vende baldosas. Un compañero mío de Salesianos, de cuando estudié la formación profesional, vende baldosas que revisten las paradas de metro de Nueva York, de Bogotá, del mundo entero. Y son unas baldosas especiales que tienen que tener en cuenta en las reflexiones, porque los sistemas de radiocomunicaciones tienen que funcionar. Son unos revestimientos muy, muy concretos y muy específicos que solo se construyen aquí y los hace él. Joder, es que es una pasada. Y estás hablando de una baldosa. Esto es lo que te decía antes, que todo está inventado, ¿no? No me cabe duda, vuestra generación va a ser pues mucho más potente que la nuestra. Poca broma que nuestra generación, si le pusiera en clase esta entrevista, absolutamente todos triunfaría, se quitaría miles de años de... Pero no. Evolucionaría muchísimo más rápido con los consejos de Román. No, hombre, sí. A ver, pero si mi objetivo de sembrar a 27.000 chavales es precisamente que alguno de ellos, no todos, ¿no? Porque la gente somos también dispersa, o sea, somos muchos, pero el que pone un poco de atención, ostras, sabe extraer unas píldoras de conocimiento de estos speech que doy y te aseguro que orientan su vida. Antes comentábamos, oye, un chaval era Salesianos, en el gran salón de Salesianos, el Salón Rojo, doy el speech, no tenía claro muy bien el rumbo y ahora es compañero nuestro y lo tenemos en Canadá. Está trabajando en Canadá. En Teltronilla se sacó telecomunicaciones, no tenía claro si hacer ingeniería y qué ingeniería, y cogió y la vez que me lo encuentro 5 años más tarde me dice, pues que decidí coger tu tren. Y se cogió su tren, cogió mi tren, el de, chaval, si no lo tienes claro, métete a la tecnología porque vas a disfrutar, vas a flipar, porque lo que nos viene, ¡buah!, es brutal. Siempre, de verdad, ¿eh? El pasado jamás determina tu futuro. Es el futuro el que define tu presente. Ponte un objetivo al final del camino, dentro de ese laberinto de oportunidades que tenemos, búscate un objetivo y empieza a recorrerlo. Y me da igual lo que hayáis hecho hasta ayer, da igual. Definid el objetivo donde queréis llegar, dibujad un sueño en propiedad y perseguirlo. De verdad, es lo que llevo haciendo toda mi vida y os aseguro que tiene éxito. Muchas gracias a Contracorriente y lo que decimos es darle al like. Román Abadías. Tin, 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 tin.